Es previo al embarque de Cervantes para ir a Lepanto, claro que sí. Describe el extramuros de la playa de Barcelona con la isla Mayans, lo que hoy sería la calle Ginebra. Ahí, por cierto, me desasnaron a mí en un colegio que se llamaba Liceo Cervantes, porque antes sí se quería mucho esa fase de Cervantes en Barcelona, ahora se le vuelve la espalda. Pero él describe el Portal de Mar, por ejemplo, donde ahora está la Escuela Náutica, o describe en esas playas extramuros del sur de la ciudad de Barcelona, tocando el mar, en los lugares donde al final acaba combatiendo contra el bachiller Sansón Carrasco, el ensoñado caballero de la Blanca Luna. Pues esos lugares son lo que hoy sería el Moll de la Fusta, la Barceloneta, el inicio de la Barceloneta, etcétera, ¿no? De modo y manera que escribe y mucho de Barcelona. Y cuéntanos, ¿qué escribe Cervantes de Barcelona? Pues mira, sobre todo yo creo que define dos de las grandes preocupaciones del barcelonés de la época, de los primeros 10-15 años de 1600. Una, porque describe el ambiente de bandolerismo, incluso de bandas rivales, de bandoleros que operan en el territorio, a los que cuelgan las fuerzas del orden, los cuelgan de los árboles, los vas viendo, así llegas a la ciudad. Él se hace amigo de uno de estos bandoleros, de Perol lo Lladre, y de eso hay muchos datos en el Quijote, de cómo era un Robin Hood catalán que robaba a los ricos para dar a los pobres, y de cómo se enfrentaba, y mucho, con los de las bandas rivales de los bandoleros. Esto queda una calle en Barcelona, por cierto, muy cerca de la iglesia del Pi, que está dedicada al Perol lo Lladre, que es un bandolero bondadoso del que se hace amigo. Existió, es conocida, tiene mucho material escrito, en fin, y fue uno de los detalles interesantes de lo que él escribe de Barcelona, como otra operación contra un bajel morisco de los que secuestraban hombres y mujeres, ciudadanos de la Barcelona del tiempo, en la que él participa. Señales de cañonazos, dice, que mandan desde las instalaciones militares de Montjuïc. O sea que es muy preciso. Incluso estos acontecimientos está probado que tuvieron lugar en 1610, con lo cual encajan perfectamente, hace casi un relato periodístico Cervantes. ¿Y por qué se deduce en el Quijote implicación del autor con la ciudad condal? Hombre, se deduce porque él es muy explícito y escribe cosas como, pues vamos a ver, escribe cosas como valió todo la pena por conocer la ciudad condal, escribió cosas muy bonitas en varios de sus libros, de las novelas ejemplares, de Las dos doncellas, por ejemplo. Ahí escribía cosas como que Barcelona era el archivo de la cortesía, el albergue de los extranjeros, el hospital de los pobres, la patria de los valientes, o si lo quieren mejor, más bonito aún, más poético, donde se da la oportunidad de vengarse a los ofendidos. No me digan que no es una declaración de amor, de interés. Yo creo que además él siente en Barcelona cierta libertad, porque en Barcelona no hay corte como en Valladolid o como en Madrid, y es un hombre que ha tenido ya para entonces 3 estancias carcelarias en España, injustas, y él se ve entre laboriosos toneleros y espejeros y plateros que trabajaban en la Barcelona de la época, pues se ve más feliz, más relajado y más contento. Describe, por ejemplo, de Barcelona una verbena de San Juan cuando Quijote llega a Barcelona, que es como si la escribiera en propia persona, como si fuera una autobiografía, y cuenta cómo es una verbena de San Juan, con sus chirimías y sus ruidos y sus hogueras y todas esas tradiciones tan mediterráneas y tan barcelonesas. Y dinos, ¿cuándo estuvo Cervantes en Barcelona? Bueno, pues ahí hay diferencias de criterio. Dicen que para embarcar en la flota que fue a Lepanto, la que comandaba don Juan de Austria. Se sabe, dice Martín de Riquer, que pasó más de 3 meses viviendo en Barcelona. De hecho, hay una mísera placa casi descantillada, cuesta encontrarla, en el Paseo de Colón, muy cerquita del edificio de Correos, que recuerda que en ese edificio se alojó Cervantes. Y bueno, pues puede haber varias oportunidades y datos hay suficientes como para sostener que estuvo en varias ocasiones. Una de ellas tal vez cuando fue a Roma con la troupe del cardenal Acquaviva,
también fueron a través de Barcelona. El caso es que eso dejó un grandísimo recuerdo. Hay quien cree que fue en Barcelona donde encontró Cervantes el Quijote falso. Bueno, pues no lo sé. Hay una placa en Barcelona que dice, y eso es falso, que aquí es donde se imprimió por primera vez el Quijote. Es una placa que está en un edificio muy bonito, encima de algo que un avispado comerciante catalán situó, que es una tienda llamada Dulcinea, donde se vende bisutería y complements, porque lo pone en catalán. No es verdad, allí no se imprimió el Quijote por primera vez, pero sí pudo ser, y algo relata en el Quijote don Miguel, que allí descubriera que había un listo que había hecho un Quijote falso en 1615 y que lo pudieran estar perfectamente imprimiendo en esa como es litografía Comellas, que es como se llamaba el lugar donde al parecer descubrió que le habían plagiado su obra, su primera parte del Quijote. Y lo has mencionado, ¿quién era Perot lo Lladre? Bueno, Perot lo Lladre pues es un bandolero al que sale al encuentro de Don Quijote y de Sancho cuando van a llegar a Barcelona, y donde se queda muy claro que Cervantes tuvo alguna que otra charla con estos bandoleros de esos tiempos de Barcelona. Queda muy claro porque se describen sus luchas intestinas entre unos y otros, y se describe pues a quién atacaban y a quién no, y en qué territorio se movían unos y otros. Lo que es periodístico también es que Cervantes conoció esa inquietud barcelonesa por los bandoleros, por las acciones de los bandoleros, cómo ese territorio estaba castigado por ellos, y también conoció de la preocupación de los catalanes sobre los raids de los moriscos que se llevaban personas y bienes en el litoral barcelonés y en otros del Mediterráneo. Hay una escena muy bien descrita en el Quijote que dice que al aviso de los cañones de Montjuïc pues salen a por los moriscos y les dan caza y descubren en el bajel de los musulmanes o de los turcos, no queda muy claro, a una cristiana con ropas de hombre que agradece muchísimo el haber sido liberada, la aventura del bajel morisco que dicen en el Quijote. ¿Y qué queda de Cervantes hoy allí? Lamentablemente muy poco, apenas dos placas descantilladas, una donde vivió en el Paseo de Colón, muy cerquita del edificio de Correos, frente a una estatua moderna muy fea, quizás de lo más horroroso que puedan ver en Barcelona, de un suizo, no recuerdo el nombre, que simula como una cabeza con trocitos de colores a lo Mondrian, pero es un desastre. Y queda una pequeña calle de Cervantes en el casco antiguo, casi desconocida e irrelevante, y queda otra placa en esta imprenta donde les digo que supuestamente descubrió el fraude del primer Quijote falso, el Quijote de Avellana de don Miguel de Cervantes. Lo demás es girarle la espalda. ¿Por qué? Hombre, pues muy claro, es el gran escritor europeo continental en lengua española mundialmente reconocido, y eso hay que negarlo si estás en la independencia y en los autores que escriben en lengua catalana. Cervantes no odió nunca el catalán. Fíjense que el Perot lo Lladre, lladre es una palabra catalana que significa ladrón, está perfectamente respetada e integrada dentro del Quijote en todas sus versiones, en la segunda parte del Quijote, por cierto, la que se publicó en segundo lugar. ¿Y qué pudo ver en esos años de Barcelona? Pues sobre todo yo creo que lo que más le gustó de Barcelona, lo que pudo ver, serían las atarazanas donde se construían esos barcos que fueron a Lepanto, donde ahora, si quieren ir a verlo, está la galera capitana de Juan de Austria, precisamente. Seguro que le interesó mucho ver en la catedral el Cristo de Lepanto, aunque no era un hombre especialmente religioso. Seguro que vio alguna de las maravillas del gótico civil catalán, Saló del Tinell, por ejemplo, donde se encontraron ambos mundos, donde los reyes católicos recibieron a Colón con 6 indios que trajo y unos cuantos papagayos y maíz y patata o batata, como ustedes quieran, y donde se produjo también el intento de asesinato de Fernando el Católico. Seguro que vio fuentes, calles, trabajos, actividad frenética. Era una ciudad muy viva Barcelona en esos tiempos, en sus muros y en sus extramuros, y quedó prendadísimo de toda esa actividad y sobre todo de la tranquilidad de vivir lejos de una corte perversa que le había llevado a Cervantes 3 veces ya a la cárcel en España, además del cautiverio que sufrió en Argel. Xavier Horcajo, director y presentador de la redacción abierta de Intereconomía, gracias por acompañarnos en El Gato al Agua. Un placer.
Hasta luego, buenas noches. Bueno, como has visto, Amando, la relación de Cervantes y el Quijote con Barcelona y Cataluña, a más de un nacionalista hoy le molestaría bastante, Bueno, ¿no? hay un resto, yo